ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Cuando hablamos de la mesa redonda, tocamos algunos temas que platicamos que cuál sería el mayor valor. Cada estado tiene diferentes avances en diferentes rubros por su circunstancia, por sus lineamientos que traen desde sus gobernadores. Entonces armamos una agenda muy focalizada sobre ciertos temas donde los estados están muy avanzados en ciertos temas. Entonces, básicamente es lo que nos pueden aportar tanto en avance como en problemas que se enfrentaron y además en el impacto que han tenido en la ciudadanía. Esos temas son los que queremos tratar el día de hoy y, por ejemplo, quisiera empezar con el estado de Colima, a ver qué nos puede hablar acerca de la parte de trámites y atención ciudadana. Creo que tiene firma electrónica, tiene un avance muy, muy importante y creo que puedes aportarnos muchísimo. Sí, buenas tardes. Claro que sí, mira, decirte que en Colima, les voy a contar la historia de cómo empieza todo cuando ingresa el gobernador. Colima ya tenía varios años, como 10 años, con un modelo de kioscos de servicios, y dice el gobernador: oye, eso de los kioscos está muy bien, pero es lo mismo, haces que el ciudadano se traslade, en vez de ir a una oficina ahora van a un centro comercial, pero es lo mismo, yo quiero que hagan sus trámites en sus domicilios. Y ahí empieza todo. Esa es la historia. La verdad es que llegamos a la firma electrónica como el mecanismo que nos permitía que los documentos que las personas imprimieran en sus domicilios tuvieran un elemento de verificación. Actualizamos lo que fueron las leyes, los códigos, reglamentos para darle sustento legal y empezamos a trabajar. Ahorita de lo que te puedo mencionar, hay ejemplos como el registro público de la propiedad, donde una inscripción de escritura anteriormente se llevaba 35 días hábiles, que son como casi 2 meses. Ahorita el 80% de las inscripciones salen el mismo día, si la entregas antes de las 10:30 de la mañana. Las que traen complicaciones porque traen embargos o requieren investigación, máximo son 3 días. Todo lo que es registro civil, todos sus actos de emisión de copias y certificaciones y actas, ya los pueden acceder en línea, imprimen en sus casas ahí sus documentos. Para instalar empresas, los trámites estatales y municipales los puedes lanzar en línea. Hay algunos que son las verificaciones de protección civil donde forzosamente alguien tiene que ir. Pues ahí lo único que pasa es que tú les dices: bueno, yo voy a estar el miércoles de 11 de la mañana a 2 de la tarde, y en ese periodo es cuando van a revisarte, y nada más después en línea se te avisa que ya está disponible tu constancia para que la descargues y la imprimas. Así es como hemos estado manejando. Obviamente hubo que trabajar mucho en los datos. No, para prestar servicios en línea y todo eso, no es nada más los sistemas, debes de tener bases de datos confiables. Si ustedes llegan a emitirle un documento con un error a alguien, ya nunca les va a volver a creer, van a decir: no, esas cosas no sirven, mejor ve a la ventanilla. Hemos tenido muy buena aceptación en Colima. Hay algunos servicios como las constancias de no antecedentes penales. Anteriormente había una ventanilla ahí en los centros de readaptación social, ya desapareció esa ventanilla porque ya no había demanda. La gente ahora todo lo saca en sus domicilios o en los kioscos. Entonces tenemos alrededor de unos 5 casos al mes, entonces ya mejor la secretaria los recibe, que les interesa, ya los canaliza, pero la ventanilla ya desapareció. En registro público de la propiedad, todos los trámites se hacen en línea. Tuvimos una visita de la maestra Yolanda Martínez en Colima, quería ver ahí el funcionamiento del registro público y fue un problemón porque no teníamos usuarios en ventanilla. Entonces no podíamos mostrarle cómo un ciudadano llegaba ahí a hacer un trámite porque ya no tenemos nosotros personas que vayan a la oficina.
tuvimos que simular un trámite. Y ella así como que, pues disculpe maestra, pero ya la gente ya no viene aquí. Las licencias para instalar comercios de funcionamiento y licencias de construcción también las obtienes. Aquí eso apoya mucho a lo que es la competitividad. Les puedo decir que hicimos un estudio de costeo estándar. Ahí la Secretaría de Fomento Económico de Colima lo impulsó eso, para ver cuánto le cuesta al ciudadano. Y en Colima, más o menos en promedio, aparte del pago de derechos por acceder al trámite o al servicio, a un colimense más o menos le representa 300 pesos extra el trasladarse, que si viene de un municipio como Tecomán y luego le dicen le falta este documento, regrese otra vez y se te va incrementando. Si lo haces por la vía web, hay un trámite, por ejemplo, la constancia de registro, que es muy usada por el sector inmobiliario. El costo administrativo es de 127 pesos en ventanilla. Si lo haces en línea es de 7 pesos. Pero si le agregan ustedes lo que es el costo de oportunidad, de cuánto me cuesta a mí la persona que la inmobiliaria mandó a hacer ese trámite, lo que dejó de percibir, en fin, todo eso, el costo se te va a 900 pesos. Y si lo haces en línea son 14 pesos, que son los 6 minutos de su tiempo, la depreciación de equipos, su toner, 14 pesos. Eso realmente es el impacto de lo que nosotros estamos haciendo en Colima. Con lo que se ha hecho, se calcula que con poner en línea los trámites, se le ha ahorrado a los colimenses 78 millones de pesos que antes ellos tenían que estar erogando para acceder a esos trámites y servicios. Ahora ya no. Digo, hay empresarios que a lo mejor su ahorro solo es de 1,000 pesos al año, pero hay quien sí se está ahorrando 100,000 pesos al año, ¿no? Que tengan muchos movimientos. Eso es más o menos en lo que consiste así. Y por ejemplo, ¿qué retos se enfrentaron en cuanto a normatividad, en cuanto a la tradición de que tienes un trámite en línea? ¿Cómo lo tomaron los ciudadanos? ¿Cómo lo resolvieron? Sí, el primer reto fue modificar el aspecto normativo para darle sustento. Pero el segundo, que la gente lo aceptara. Tuvimos que hacer una campaña muy grande de medios, de espectaculares. Nos apoyamos en la Secretaría de Desarrollo Social y de Planeación de Colima para visitar todos los barrios y colonias de allá y decirles, mira, ahora tus documentos van a salir con firma electrónica, ya no vas a ver el sello, ya no vas, sí sirven, es igual, y se les explicaba y se les pasaba un video. Todo eso lo hicimos previo a salir, para que no tener el problema de que la gente nos estuviera regresando los documentos. Oye, este no sirve porque no trae firma y sello, ¿no? Y después decirles que lo podían sacar en su casa. Hay algunos trámites que muy rápido, por ejemplo, la constancia de no inhabilitación, como la utilizan mucho los funcionarios y los trabajadores y los que trabajan en el sector salud y todo eso, ahorita traemos el 96% de consumo en línea. Traemos un 2.5% en kiosco y el 1.5% en ventanilla. Es así, la curva fue impresionante de adopción. Hay otras donde nos ha costado más. Las de no antecedentes penales, sí traemos apenas un 28% en línea y lo demás en kiosco. Entonces, han sido distintas curvas dependiendo de quién sea el usuario. Todos los trámites de catastro y de registro, ahí sí traemos 86% en línea y los demás en kioscos y cosas así. Entonces, sí, creemos que sí funcionó la campaña para explicarle a la gente de qué se trataba y no tener ese rechazo, porque si no hubiera sido complicado. Pues creo si no tiene alguien servicio en línea, ¿cómo le ayudan al ciudadano para que lo haga, sus trámites? Bueno, nosotros tenemos un modelo, le llamamos facilitadores, que son becarios en los kioscos, donde si alguien no sabe,
tú puedes ir y él te va diciendo cómo hacerle. Entonces de esa manera también nos ha ayudado a seguir. Y cuando te hablaba de la campaña que hicimos visitando a todos, pues ahí sí se les ponía el video y se les explicaba cómo acceder. También vivieron un proceso de firma electrónica, entiendo. Sí, modificamos leyes, ahorita empezamos dándole firma electrónica a todos los funcionarios que emitían documentos, y el segundo paso es darle a todos los colimenses para que puedan firmar documentos en su interacción con gobierno. ¿Y esto con el SAT qué relación tendría? Sería una firma emitida por nosotros, partiendo de un principio de que el SAT solo se le otorga a los contribuyentes y pues no son todos los habitantes. Entonces nosotros íbamos no importa que no sean contribuyentes, les vamos a dar firma, porque hay muchos trámites, desde una denuncia penal que la pueden firmar en línea, hasta hasta un divorcio administrativo, ¿no? Que lo puedan hacer ya no te quiero ver ni en el juzgado, así que lo firmo en línea, ya nos vemos. Es algo así. Muy bien, muy bien. Otro tema que vimos importante y que es un reto también para algunos gobiernos es el tema de gobiernos abiertos y el uso de software libre. Y ahí creo que, por ejemplo, Jalisco nos puede aportar algo muy valioso de su experiencia y de los retos que vivieron. Gracias. Sí, mira, el del gobierno abierto, bueno, el gobierno de Jalisco tiene apenas 6 meses que entró en actividad con el maestro Aristóteles Sandoval. Dentro de sus primeras peticiones que nos hizo fue que fuéramos un gobierno abierto, transparente, y que le permitiéramos a la ciudadanía que pudieran ver toda la información que tenía, que hiciéramos lo posible para que a través de toda la información que se junta dentro de las diferentes secretarías, el ciudadano pueda hacer análisis de los datos que tiene el gobierno del estado y los pueda analizar y hacer los suyos, ¿no? Para ver qué consume más el gobierno, por qué de repente consume tanto en limpiadores o en un cierto tipo de limpiadores, y hacerles a lo mejor una mejor oferta, ¿no? Esa es la idea básica que nos pedía el señor gobernador. Para esto también tuvimos que hacer muchas modificaciones. Se estaba gastando mucho en licencias para un sistema de publicación web. Entonces lo que hicimos fue agarrar software libre, en particular el Drupal, y ese lo implantamos dentro del gobierno del estado. Ahorita ya es la plataforma en donde toda la información se está recabando. Aparte, no tenemos problema con la información sistematizada, porque esa, a final de cuentas, ya sale de los sistemas financieros, de recursos humanos, de compras. Con eso no tenemos mayor problema, ya está sistematizado. El problema fue con la información que no está sistematizada, que debemos de empezar a trabajarla. La idea de los gobiernos es irse hacia esta gran tendencia que es lo de Big Data, ¿no? Pero todavía no estamos en ese momento, todavía no tenemos un gran flujo de información. Para poder darle al gobierno esa flexibilidad de información, se generó una aplicación igual en el mismo Drupal, donde se sistematiza toda la información que genera las demás secretarías. Entonces, a través de ese sistema, tanto en transparencia como en los repecos, como en los programas, cada una de las secretarías tiene como deber llenar cada uno de sus campos y decir, este es mi proceso. En este proceso yo lo puedo hacer de manera electrónica o no lo hago de manera electrónica. Este es el portal. Esta información la manejan tales ciudadanos. En fin, recabamos toda la información necesaria para poderla sistematizar. Se guarda toda la información y se deja disponibilidad de los mismos ciudadanos. Entonces, con esto empezamos a dar los pasos para que el ciudadano, sin necesidad de hacer una petición de transparencia, pueda hacer uso de la información. Otra manera fue empezar a hacer grupos de discusión a través de sistemas de tipos de chat, también en un módulo de Drupal,
que se pone a disposición de todas las secretarías. Ahí, como sí depende del tema que se vaya a tratar, el administrador o con ayuda de la Dirección General de Informática les abrimos o les cerramos el acceso a los diferentes usuarios. Es o un grupo cerrado o es un grupo donde el ciudadano puede ver la discusión, aunque no tiene, llamémoslo así, ni voz ni voto, o puede haber también áreas donde puede tener el ciudadano una participación más activa, tratando de darle, pues, obviamente, conocimiento de lo que se hace. Y con esto, por lo menos en estos primeros 6 meses, sí hemos ahorrado un aproximado de unos 4 millones de pesos en puro licenciamiento. De hecho, yo lo decía, en gobierno no se generan ahorros. Lo que vamos a hacer es esos 4 millones dedicarlos a almacenamiento, porque ahorita ese es el reto. Ya vamos a tener mucha información, hay que empezarla a almacenar y después empezar el análisis de esos mismos datos. ¿Y qué retos se enfrenta el ciudadano para acceder a esta información? ¿Se le va a capacitar? ¿Es suficientemente fácil? ¿Ayudas en línea? Mira, para hacer todo el desarrollo, sí, primero contar con el personal adecuado, ¿no? Son personas que saben de usabilidad, de administración de la información, de cómo se debe de hacer un portal para que sea más fácil, que no exceda esos famosos 3 clics para que el usuario llegue a una parte en particular, ¿no? Entonces, bueno, primero contar con el recurso humano capacitado. Una vez que se da se tiene a disposición del ciudadano la información, sí se generó un programa, se llama Jalisco Punto Abierto, donde en las 125 plazas municipales de Jalisco va a haber accesos disponibles a Internet. Se está instalando, es un proceso que va a llevar todo este año. Ahorita llevamos cerca de 35 plazas instaladas y terminaremos con las 125. Esperamos que como por el 15 de diciembre, 20 de diciembre más o menos. Con esto les vamos a dar acceso. Dentro de la zona metropolitana no hay mayor problema porque, bueno, están los portales y hay muchos accesos. El municipio de Guadalajara tiene su programa de Guadalajara Libre, y hay pues muchos puntos de acceso a la información, ¿no? Entonces, un poco propiciar que el ciudadano pueda accesar a la información poniéndola disponible, ¿no? Después, a través de plazas públicas que ellos puedan accesar. En Jalisco todavía no hay una cultura de los kioscos como la hay, por ejemplo, en Colima, que es así un ejemplo a seguir. De hecho, los ciudadanos no van. No se tomó esa buena práctica de primero informar qué es lo que se puede ver, sino que simplemente se ponían los kioscos en plazas y en lugares, y son espacios que no se utilizan. De hecho, los retomó Cultura para pasar videos sobre las regiones de Jalisco. Muy bien. Creo que también Ignacio nos puede aportar algo interesante también en la parte de gobierno abierto. ¿Qué nos puedes aportar al respecto? Bueno, 2 cosas importantes. La primera, gobierno abierto, como yo lo había dicho, debe de perseguir un objetivo y debe de tener un indicador de éxito. ¿Por qué tengo que poner información a la luz pública? Solo por ponerla. En el caso, por ejemplo, de SCT, me encontró con una herramienta maravillosa. Yo no sé cuántos de ustedes han usado Traza tu Ruta, ¿no? Bueno, es una herramienta que nos ha servido a muchos. Algunos no la conocían, algunos no la han visto. Pues ahí está el comercial, ¿no? SCT GovMX, métanse a la herramienta y ahí está. Tiene, ¿qué es lo útil de esa herramienta? Pues es una herramienta que da dónde están las casetas, cuánto me tardo en un trayecto y ya. No da más, debería de dar más, pero no da más. Entonces ahora la pregunta es, esa aplicación de Traza tu Ruta me da opciones para transportarme de un punto a otro. Sin embargo,
viene la fase de análisis y uno dice, bueno, este aplicativo ¿a quién le va a servir? ¿A quién le está sirviendo? Bueno, le sirve a los turistas, le sirve a la gente que usa las carreteras, le puede servir a los transportistas. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué información es la que necesita ese mercado objetivo? Y entonces, lo que hemos visto es que cuando pensamos en los transportistas, esa herramienta no es útil, no funciona. Simplemente es mediocre, ¿sí? Y así lo digo, con las palabras como yo se lo digo, no funciona. ¿Por qué? Porque un transportista necesita más información, necesita dónde están los accidentes, dónde se está haciendo mantenimiento en las carreteras, qué caminos alternos puedo utilizar y si tengo caminos nuevos que hoy no conozco, yo no sé, y que deben estar en ese mapa, ¿no? Entonces, al final del día, esa es información que necesitan los transportistas. Ahora la pregunta es, ¿el gobierno tendría que generar aplicaciones para los transportistas? No. Volvemos a aquel tema de, hay proveedores especializados que se dedican a hacer aplicaciones, pero hay un insumo que necesitan estos proveedores. ¿Y cuál es? Las carreteras. Necesitan tener un pedazo de información oficial bien puesto, dónde están ubicadas las casetas, cuánto está cobrando cada caseta, y también necesitan otras piezas de información que son oficiales. Entonces ahí surge la necesidad de exponer públicamente información. ¿Qué información? Pues la red de carreteras. ¿Quién puede construir aplicaciones a partir de una red de carreteras? Cualquiera. Entonces las empresas que se dedican al transporte van a construir buenas aplicaciones para el transporte. Pero hay quienes son amantes de generar aplicaciones y les va a encantar hacer apps para pueblos mágicos, por ejemplo. Los pueblos mágicos no están en Traza tu Ruta hoy. ¿Tenemos que ponerlos? No. Esos pueblos mágicos puede ser que otra dependencia del gobierno sí los tiene muy bien ubicados y a través de una estrategia de gobierno abierto y un empresario o una persona que desarrolla una app, pues toma los pueblos mágicos, toma la red de carreteras y entonces le da una aplicación a la gente en general en donde lo podrá bajar por 10, 15 pesos, no lo sé, o gratis, y entonces alguien puede tener una app para poder transportarse de mejor manera. Pero ¿quién proporciona la información oficial? ¿Cuál es la semilla de información que genera todas estas grandes posibilidades? Pues justamente el gobierno, que es el que oficialmente sabe qué carreteras se hicieron, qué caminos se hicieron, cómo están conectados, etcétera. Y a partir de ahí, entonces, una primera pieza de información puede ser la red federal de carreteras. Pero después, si se decide poner fibra óptica en la red de carreteras, seguramente a muchos les va a interesar saber dónde hay fibra óptica en las carreteras para poder dar servicios de internet, etcétera. Entonces, yo considero que el gobierno abierto debe ser una estrategia justamente con indicadores de impacto. ¿Cuál es el indicador de éxito? El indicador de éxito de un gobierno abierto, en el caso, por ejemplo, de Traza tu Ruta, debería de ser cuántas personas usan esa información y generan a partir de ahí nuevas aplicaciones, ¿no? Y las comparten. Porque de nada serviría exponer una información que nadie la entiende o nadie la usa. Entonces, ese es el tema, ¿no? Y por el otro lado, cuando hablamos de gobierno abierto, es muy importante pensar en la calidad de la información. Es decir, la información que se expone debe ser prácticamente perfecta. Si hay información que tiene error, todo lo que se haga alrededor de esas piezas de información pues van a heredar el error, ¿no? Y la responsabilidad es grande cuando la información no viene bien tratada y no viene bien expuesta. Muy bien. León Felipe trató un tema importante y tú también, que es un problema que viene y es un reto, que es el Big Data. Entonces quisiera saber qué nos puede aportar Carlos, por ejemplo, al respecto, qué retos, qué implica, qué se nos viene, ¿no? a instituciones. Claro. Primer reto importante es entender la utilidad de herramientas, pero también entender la utilidad de la información. ¿Para qué la queremos? Algo que es muy importante que menciona Ignacio es en términos de
si la inversión que estamos haciendo como un ente de gobierno, pues en realidad va a tener un regreso adecuado al nivel de inversión. En el tema de Big Data, las inversiones son importantes. Se requiere personal especializado, se requiere personal con capacidades analíticas importantes, independientemente de que las herramientas son herramientas no tan del dominio público, aunque ya hay por ahí versiones de código abierto, pero digamos que exigen altos niveles de conectividad, altos niveles de conexión y bueno. Entonces, en ese respecto específico, nuestra experiencia ha sido muy buena en sistemas, por ejemplo, de seguridad nacional, particularmente los sistemas militares nacionales, donde la cantidad de la información es sumamente importante para toma de acciones y para estrategias. Otro nicho muy importante en donde ha tenido una buena recepción son en sectores que tienen mucho contacto con personas, en términos de atención ciudadana, en términos de, por ejemplo, de aplicaciones para desarrollo social, donde necesitamos mucho feedback de si las actividades que está llevando la dependencia tienen una buena respuesta. Igual en algunas universidades públicas donde muchas de las transacciones electrónicas que se están llevando a cabo a nivel de celulares, a nivel de tweet, particularmente en plataformas, por ejemplo, de redes sociales, Twitter, Facebook y demás, y donde a la institución le interesa mucho, quiero no usar la palabra espiar, ¿no?, sino entender cuál es la percepción de los alumnos, cuál es la percepción de los papás, cuáles son los trending topics que se están comentando dentro, por ejemplo, de la universidad. Cuando uno ve algún tema recurrente, cuando uno ve, digamos, ciertas acciones que están sucediendo, ciertas imágenes que se están cargando recurrentemente, la universidad, por ejemplo, puede tomar ciertas acciones. Hasta ahorita ha sido mucho el nicho en temas de seguridad. Sin embargo, la verdad es que la aplicación es infinita. Algo muy importante es que nos empezamos a dar cuenta que la información no estructurada, es decir, aquella que no sale de nuestro Oracle, de nuestro SAP, de nuestros sistemas financieros, administrativos y demás dentro de la dependencia, pues en realidad es muy pequeño respecto al potencial que tenemos con el resto de los funcionarios y con la interacción con los usuarios. Entonces, una vez que conceptualizamos el potencial que eso tiene, seguramente va a desencadenar muchas acciones. Hay muchas rutas de adopción dentro de HP. Si entran a hp.com, ahí hay una liga para la parte de Big Data. Pues tenemos como varias rutas de acción dependiendo del mercado, del segmento al que se refiera, ¿no? Quisiera aprovechar nada más un segundo para hacer dos preguntas. De los asistentes, ¿quién utiliza open source, aplicaciones a nivel de sistema operativo? ¿Se pueden levantar la mano orgullosamente? Ok. La otra es, ¿quiénes de los presentes tienen en sus dependencias fábricas de software para temas de generar apps, por ejemplo, para interacción con el público, o con el contribuyente, o con 1, 2, 3? Ok. Interesante, una buena proporción. Y también dentro de esto mismo de Big Data se tocó el tema también de interoperabilidad, y ahí creo, Huawei, que nos podría aportar al respecto de interoperabilidad. Pues bueno, la interoperabilidad es, yo creo que hoy en día la base para poder evolucionar en las tecnologías de la información. Constantemente hay marcas emergentes, vendors nuevos que van tomando posicionamiento en diferentes nichos de la industria de tecnología, y a pesar de que mi comercial aquí viene siendo que les podemos dar una solución completa, pues no siempre es el escenario. Entonces, el mensaje en cuanto a interoperabilidad es abrirse a los estándares abiertos, porque en nuestra plataforma vamos a encontrarnos muchas veces con que vamos a encontrar beneficios de diferentes marcas y vamos a necesitar que se comuniquen entre ellas, ¿no? La interoperabilidad es algo que hoy en día le da el avance y el valor agregado a las soluciones desde mi punto de vista, y esto pues está fundamentado en los estándares abiertos. Algo que pues también va muy de la mano con el tema de la nube que yo venía platicando en mi sesión en la cual les platicaba
sobre la virtualización de recursos, sobre la capacidad de unificar y homologar una plataforma que está pensada para un volumen muy importante de usuarios que tienen no solamente necesidades específicas, sino necesidades con alcances que salen muchas veces de lo que nosotros planeamos hacia el servicio del usuario final. Pues en este sentido, cuando uno está migrando una plataforma a la nube y se ve en la necesidad de virtualizar recursos que son de distintas marcas, pues se facilita mucho cuando estamos hablando de estándares abiertos que permiten interoperar entre sí. Es más fácil conectar estos elementos y tener una plataforma homogénea. Entonces, hablando de interoperabilidad, yo lo dejaría en esas dos palabras, básicamente, estándares abiertos. Okay, tocaste un punto muy importante que es la nube, y de hecho me gustaría saber, por ejemplo, de los que están aquí presentes, ¿quiénes tienen pensado migrar a la nube? Por ejemplo, a ver, levanten la mano, que hoy estén pensando firmemente en migrarse. Muy bien, de los que están, ¿quiénes ya están en la nube? ¿Quiénes ya tienen su infraestructura operando en la nube? Muy poca gente. Bueno, y ahí en ese tema, yo les puedo aportar nuestra experiencia personal en Querétaro. Nosotros, en todos los foros se habla de la nube y de irse a la nube. Nosotros lo intentamos, dijimos, bueno, si la tendencia es la nube y te ofrece algo interesante, nosotros hicimos un estudio muy serio al respecto, donde queríamos migrar toda nuestra infraestructura crítica fuera de un data center que tenía operando cerca de 12 años. Entonces dijimos, bueno, si tenemos rezagos tecnológicos en el centro de datos, pues bueno, migrémonos, si es la tendencia. Entonces pensamos en migrarnos. A la hora de que nos presentan varias alternativas a algunos proveedores que, no voy a mencionar para que no duela, realmente fue muy caro. O sea, en nuestro caso particular y en nuestra circunstancia de infraestructura particular era muy elevado el costo. Nosotros tenemos cerca de 200 enlaces de comunicaciones que moverlos, algunos hacia este centro de datos, implicaba un costo muy alto y además queríamos crecer, es decir, nada más migrar los elementos críticos tenía un costo, pero si queríamos crecimiento nos iba a costar por metro adicional de centro de datos. Y además, si queríamos apuntar todos los enlaces de comunicaciones para deshacernos de nuestro centro de datos, por supuesto, pues implicaba que este proveedor tuviera antenas de comunicación o me diera enlaces físicos, lo cual pues implicaba todavía del costo inicial, pues todavía costos mucho más elevados. Además de que tuvimos malas experiencias con alguno de ellos, de repente uno de ellos nos perdió un respaldo. Entonces, y por más que le pedimos que nos dijera, nos justificara la causa, pues no, ahora sí que lo hizo perdedizo, no pasó a mayores, lo penalizamos por supuesto, y cuando lo cuestionamos de este mismo tema, de si nos íbamos a la nube, nos dijo, bueno, es que si este proyecto es más grande, bueno, entonces esto no va a pasar. Dije, bueno, tu proveedor, si con algo pequeño me pierdes un respaldo, pues tú deberías atender a los pequeños igual que a los grandes. Entonces, realmente en nuestro caso particular sí fue muy complicado, muy costoso y no nos deshacíamos de nuestro centro de datos. Entonces optamos por renovar nuestro centro de datos y ser una nube, interna del gobierno, una nube privada, donde lo que vamos a hacer es hacer infraestructura como servicio, software como servicio, pero interno. Nosotros manejamos nuestros datos, nosotros somos responsables de nuestros datos y básicamente lo único que tenemos terciarizado y bueno, en outsourcing en la nube que nos ha funcionado muy bien ha sido el correo electrónico, pero fuera de eso, realmente el centro de datos, y otro dato importante y que fue parte de la decisión fue que teníamos que tener 2 enlaces redundantes al centro de datos, más nuestro espacio eran 13 metros cuadrados, en particular de racks, y era un proyecto a 3 años, así nos lo había pedido el señor gobernador. Estos 3 años, con solamente un año de pagar esos 2 rubros, solamente un año, y si yo tuviera un terreno de 80 metros cuadrados, yo podía hacer un centro de datos Tier 3 para el gobierno del Estado, o sea, nada más con un año. Entonces, realmente no fue tan difícil decidirlo y en nuestro caso en particular así fue. Obviamente
y aclaro, es en nuestra circunstancia particular, o sea, que muchos enlaces de fibra eran de nosotros, que enlaces de comunicaciones que eran de nosotros, nos implicaban costos muy elevados migrarlo, más teníamos que tener muy en cuenta también los SLAs con los proveedores. Entonces, en nuestro caso particular nos funcionó muy bien. Y creo que también, digo, y platicando con Ignacio hace rato, creo que también él tiene unos anécdotas interesantes de su experiencia. De hecho, nosotros, platicando con él, nosotros nos acercamos con el Estado de México cuando él estaba en el Estado de México, y nosotros nos gustó mucho lo que hizo Ignacio en el Estado de México, y parte de nuestra experiencia con los costos y con los proveedores, más lo que nosotros vimos en el Estado de México, fue lo que nos llevó a tomar la decisión de nosotros ser la nube interna del gobierno. Por favor, Ignacio, a ver, platícanos un poco de esta experiencia. Bueno, lo que les voy a decir es qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó. ¿Qué es lo que funcionó? Teníamos una infraestructura totalmente aislada, servidores, etcétera. Ustedes ya lo saben, hay tecnologías de virtualización, etcétera. Yo creo que una muy buena práctica es preparar el centro de datos para la consolidación. Puede ser una consolidación de su dependencia, una consolidación de su sector, o que ustedes el día de mañana sufran una consolidación hacia otro lado. Es decir, eso es muy importante, pensar en las diferentes posibilidades de la consolidación. La otra es, en el proceso de consolidar, en el proceso de hacerse más pequeño la infraestructura física, que eso sucede en los servidores, pero no así en las comunicaciones. Sin embargo, la parte importante que yo mencioné en mi presentación es empezar a mediar entre lo que uno puede hacer y entre lo que pueden hacer los demás. Inicialmente es mejor preparar todo el escenario que ustedes tienen y dejarlo listo para cualquier ambiente posterior. Es decir, si yo preparo mi escenario a manera de que el día de mañana mi centro de datos yo pueda llevar a la nube alguna información, llevar algún sistema, o consolidarme o consolidar, va a ser mucho más fácil que solamente preparar el centro de datos para hacer la consolidación. Algo que tratamos de hacer es generar, obviamente, la nube privada de servicios. Es muy importante que se tenga muy bien parametrizada la nube de servicios en términos de costos y en términos de la administración, por lo que comentamos de la operación. Porque el día de mañana que alguien tome control, se decida hacer una tercerización o consolidarse, etcétera, genera un costo. Y esos costos muchas veces no están bien entendidos, y lo que se paga es ese sobrecosto que no conozco, o que yo como usuario ni siquiera sé cómo estoy operando al día de hoy. Entonces, una de las cosas que yo sugiero al día de hoy es, si ustedes tienen un centro de datos o están operando un lugar pequeño, lo ideal es, a nivel de la dependencia de la unidad, sí lograr la consolidación, es lo mejor, pero lograr en una arquitectura correcta, y que esa unidad tenga su propio centro de datos o nube privada, y dejarla preparada para futuras consolidaciones. Esto tiene que estar muy claro y muy llevado de la mano con un proceso de consolidación, reglas del juego muy claras, una normatividad muy clara, porque desgraciadamente cuando uno habla de virtualización y uno dice, sí, yo te consolido, tú vente para acá, el problema es, ¿y en dónde voy a residir? ¿Y cómo voy a saber si estoy en el servicio platino, oro o bronce? ¿No? Y este tipo de cosas hay que dejarlas muy claras cuando se tiene una nube privada y bien parametrizadas, para que cuando se hagan este tipo de movimientos que van a suceder y que son lógicos de la consolidación, se tenga conocimiento de causa de cuándo hacer un movimiento y cuándo no, ¿no? ¿Qué es lo que no funcionó? Lo que no funcionó es tratar de hacer todo a golpe, ¿no? Es decir, tirar una política de decir, en el Estado de México queríamos consolidar todos los centros de datos, y de repente no estábamos completamente preparados, y no nada más en términos del centro de datos, sino en los procesos.
Es decir, cuando alguien tenía un pequeño centro de datos, decíamos, ven a mi centro de datos, yo te voy a dar el servicio, no quedaba claro cuál iba a ser el nivel de servicio que yo le iba a dar. Ahí es donde venían los problemas. Después la siguiente pregunta es, ¿y la capacidad? Tercera pregunta, cuando yo necesite más, ¿tú me lo das? ¿O cómo te paso el presupuesto? Entonces hablamos de un esquema de chargeback y eso tampoco estaba arreglado. Entonces había varias preguntas ahí que no podíamos resolver y ante la falta de una respuesta contundente, pues había gente que no quería lograr esa consolidación, ¿no? Entonces, es muy importante que en la estrategia de la consolidación de centro de datos o de nube privada haya un proceso claro para poder dar niveles de servicio, cómo te voy a atender y, por cierto, cómo te voy a cobrar el día de mañana que tú te alojes, me pidas almacenamiento, respaldo, etcétera. Excelente. Carlos, ¿tú querías aportar algo? Ampliando un poquito más, es bien importante el tema de los SLAs cuando se habla de nube. Las nubes tienen que ser muy elásticas, pueden crecer, pero también se pueden hacer chiquitas. Todo ese tema de costeo, todo ese tema de respuestas a nivel financiero, a nivel de uso y demás, son fundamentales. No sé si, bueno, algunos de ustedes saben que, HP, nosotros manejamos la nube privada de Pemex, una nube inmensa, quizás la nube más grande de Latinoamérica, privada, digamos. Y algo muy importante que se une con un comentario que hizo Arturo por ahí en el tema del estado de Querétaro, es de repente estamos adoptando tecnologías o estamos evaluando adoptar la tecnología y tenemos que evaluar entre las ganas que tenemos de poder ejecutar y de estar a la punta y a la vanguardia contra la necesidad real. Algunos de los aprendizajes más fuertes que hemos tenido junto con Pemex en este recorrido que lleva para 1 año y medio más o menos, es justamente que vale la pena, no hay mejor tiempo invertido en eso que sentarse a hacer una depuración exacta de las expectativas. ¿Qué espero yo del servicio? ¿Cuáles son tus posibilidades? ¿Hasta dónde puedes llegar con el servicio? Y yo, ¿cómo voy a medir el éxito de ese servicio? Hoy en día esa nube está alojando el correo, parte de SAP, algunas aplicaciones, Oracle. Lo hemos ido complementando a lo largo de este año. Sería interesante, no sé si alguien por acá de Pemex que pudiera ampliar, pero la verdad es que se convierte en una experiencia extraordinaria cuando están muy definidos esos pasos y se puede convertir en un infierno cuando no hay una necesidad real que cubrir con esa nube, ¿no? Pues que quería dejarlo porque es bien importante hacer ese análisis. Nosotros ofrecemos algunos workshops para justamente generar esa evaluación y demás. La mayoría de los proveedores tenemos ese tipo de servicios y con gusto lo podemos ver. Muy bien, creo que ya estamos en el límite del tiempo. ¿Quisieran alguna pregunta para el día de hoy? Y, por ejemplo, quisiera empezar con el Estado de Colima, a ver qué nos puede hablar acerca de la parte de trámites y atención ciudadana. Creo que tiene firma electrónica, tiene un avance muy, muy importante y creo que puedes aportarnos muchísimo. Sí, buenas tardes. Claro que sí, mira, decirte que en Colima, les voy a contar la historia de cómo empieza todo cuando ingresa el gobernador. Colima ya tenía varios años, como 10 años, con un modelo de kioscos de servicios, y dice el gobernador: oye, eso de los kioscos está muy bien, pero es lo mismo. Haces que el ciudadano se traslade, en vez de ir a una oficina ahora van a un centro comercial, pero es lo mismo. Yo quiero que hagan sus trámites en sus domicilios. Y ahí empieza todo. Esa es la historia. La verdad es que llegamos a la firma electrónica como el mecanismo que nos permitía que los documentos que las personas imprimieran en sus domicilios tuvieran un elemento de verificación. Actualizamos lo que fueron las leyes, los códigos, reglamentos para darle sustento legal y empezamos a trabajar. Ahorita de lo que te puedo mencionar, hay ejemplos como el registro público de la propiedad, donde una inscripción de escritura anteriormente se llevaba 35 días hábiles, que son como casi 2 meses.
Ahorita el 80% de las inscripciones salen el mismo día, si la entregas antes de las 10:30 de la mañana. Las que traen complicaciones porque traen embargos o requieren investigación, máximo son 3 días. Todo lo que los datos, para prestar servicios en línea y todo eso, no es nada más los sistemas, debes de tener bases de datos confiables. Si ustedes llegan a emitirle un documento con un error a alguien, ya nunca les va a volver a creer, van a decir, no, esas cosas no sirven, mejor ve la ventanilla. Hemos tenido muy buena aceptación en Colima. Hay algunos servicios como las constancias de no antecedentes penales. Anteriormente había una ventanilla ahí en los centros de readaptación social. Ya desapareció esa ventanilla porque ya no había demanda. La gente ahora todo lo saca en sus domicilios o en los kioscos. Entonces tenemos alrededor de unos 5 casos al mes, entonces ya mejor la secretaria los recibe, que les interesa, ya los canaliza, pero la ventanilla ya desapareció. En registro civil, todos sus actos de emisión de copias y certificaciones y actas ya los pueden acceder en línea, imprimen en sus casas ahí sus documentos. Para instalar empresas, los trámites estatales y municipales los puedes lanzar en línea. Hay algunos que son las verificaciones de protección civil donde forzosamente alguien tiene que ir. Pues ahí lo único que pasa es que tú les dices, bueno, yo voy a estar el miércoles de 11 de la mañana a 2 de la tarde y en ese periodo es cuando van a revisarte y nada más después en línea se te avisa que ya está disponible tu constancia para que la descargues y la imprimas. Así es como hemos estado manejando. Obviamente hubo que trabajar mucho en por estar aquí todos ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Cuando hablamos de la mesa redonda, tocamos algunos temas que platicamos que cuál sería el mayor valor. Cada estado tiene diferentes avances en diferentes rubros por su circunstancia, por sus lineamientos que traen desde sus gobernadores. Entonces armamos una agenda muy focalizada sobre ciertos temas donde los estados están muy avanzados en ciertos temas. Entonces, básicamente es lo que nos pueden aportar tanto en avance como en problemas que se enfrentaron y además en el impacto que han tenido en la ciudadanía. Esos temas son los que queremos tocar.